Regresamos. Bienvenidos a nuestra plática Tips para devolución de IVA. Es importante participar en el evento y no se queden con ninguna duda. Manden sus preguntas en el botón que dice preguntas y respuestas, ya que el botón del chat se deshabilita. 15 minutos antes de terminar la plática o en el transcurso de ella, nuestros ponentes responderán sus dudas. Estoy segura de que esta plática será muy interesante. Conocerán paso a paso los procedimientos que establece la ley para que proceda la solicitud de devolución de IVA y obtener los resultados deseados. Hoy nos acompañan dos ponentes expertos en la materia. El primero de ellos es nuestra invitada especial, la maestra Margarita Arroyo Delgado, licenciada en Contaduría, maestra en Contribuciones Fiscales y docente en la Universidad Mexicana en Educación a Distancia, así como en otras instituciones privadas de educación superior. La maestra Margarita, durante 34 años, desempeñó distintas responsabilidades como mando medio y superior en el Servicio de Administración Tributaria, SAT, en las administraciones hoy desconcentradas de recaudación, Auditoría Fiscal Federal y servicios al contribuyente en diferentes estados del territorio nacional. El segundo de ellos es el licenciado en Contaduría, maestro en Contribuciones Fiscales y doctorante, Cristóbal Rodríguez Oaxaca. Actualmente es socio de ICOA. Sin embargo, cuenta con amplia experiencia en materia fiscal. Como exfuncionario del Servicio de Administración SAT, en Auditoría Fiscal Federal, ha sido expositor en foros nacionales e internacionales, docente a nivel licenciatura y posgrado durante los últimos 27 años, entre otros logros profesionales. Sin más demoras, iniciamos. Buenos días, queridos amigos y amigas. Gracias nuevamente por estar con nosotros, por sintonizarnos, por tener interés en las pláticas que diseñamos exclusivamente para ustedes. Como ya lo escucharon, el día de hoy nos acompaña la maestra Margarita Arroyo Delgado, a quien le doy la más cordial bienvenida, y a nombre del contador Javier Hernández Gómez, socio y director general de la firma. Agradecemos mucho tu tiempo, tu visita y te damos la bienvenida a esta tu casa, ICOA. Gracias, buenas tardes. Aquí estamos con algunos tips para las devoluciones de IVA. Pues como todos sabemos, y en el mundo empresarial, tanto de las personas morales como de las personas físicas, una de las situaciones que siempre con las que nos encontramos es con el tema de los saldos a favor de, en este caso, que estamos platicando de IVA. También existen, para el caso de las personas físicas, tenemos cuando es por salarios, tenemos los saldos a favor de impuesto sobre la renta, pero hoy nos vamos a enfocar básicamente en el tema del IVA. ¿Y quién más que Mago, que tiene tanta cancha en el tema fiscal, mucha experiencia tanto en el sector público, como ya lo escucharon ustedes, tanto en el SAT, como actualmente ya en la iniciativa privada? Mago, pues sin más preámbulo, te voy a dejar para que puedas, por favor, platicarnos un poco sobre este tema tan vasto. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vemos como en todo, ¿verdad? Que nuestro impuesto al valor agregado está precisamente fundamentado y se aplica en estas cuestiones la Constitución Política de los Estados Mexicanos, Unidos Mexicanos, de donde emanan todas las leyes.
el Código Fiscal, la ley del servicio de la tesorería para el pago de las devoluciones. Ahí entra la tesorería. La ley del servicio de administración tributaria, renta, propio IVA para el caso que nos ocupa. Algunas otras leyes, incluyendo, obviamente, la ley de ingresos de la Federación. Y tenemos también el propio reglamento de la ley. El reglamento del código, del SAT, del impuesto sobre la renta, y no pueden faltar la famosa resolución miscelánea, ¿verdad? Y los criterios normativos que tiene el SAT, que no obstante no son una ley, hay ocasiones en que nos benefician y podemos aplicarlos. Y cuando no nos beneficien, podemos interponer algún medio de defensa para ello. Y lógicamente las jurisprudencias. Ahora bien, ¿qué son los saldos a favor? Una cuestión bastante conocida ya por nosotros. Y son, lógicamente, el resultado precisamente que se obtiene en las declaraciones, siempre y cuando se apliquen perfectamente el cálculo, ¿verdad? Se aplican las leyes para determinar este saldo a favor. Aplico las leyes como deben de ser, de forma correcta. No lo que me convenga, sino lo que dice la ley. Entonces, ahora bien, en términos generales, el impuesto sobre la renta va a resultar un saldo a favor, si es que lo hubiera, en la declaración anual. En los provisionales, no, nunca nos van a devolver. Hablando del IVA, es mensual, son pagos definitivos, ¿verdad? Declaraciones definitivas. En el IEPS, mensual o trimestral, dependiendo cómo tributemos, ¿verdad? Ahora bien, ¿de dónde se originan o cómo es que yo determino esos saldos a favor? Hay aquí en este cuadro 3 supuestos. Uno de ellos son las cantidades pagadas indebidamente, ¿verdad? ¿De dónde surgen estos pagos o estos saldos a favor por pagos indebidos? Porque no se causa la contribución. Me metí a la página del SAT, presenté mi declaración y le dije que otras contribuciones, seleccioné una que no es la mía y pagué, ¿verdad? Un pago que no me correspondía realizar. O bien, aquellas contribuciones o aquellos importes de una obligación que sí me corresponde, pero que lo pagué de más. Acá dice errores aritméticos o de cálculo. Antes los errores aritméticos eran porque la sumatoria, ¿verdad? Cuando eran las declaraciones en papel. Hoy en día esos errores aritméticos son porque anoté mal una cifra, 1000 en lugar de 100, ¿verdad? O a la inversa. La segunda opción son aquellas cantidades que procedan de conformidad con las leyes fiscales, como pagos en exceso, en parcialidades, pague de más. Ahorita la moda, ¿verdad? La declaración anual, digamos, pagué de más por ahí, eran 1000 y pagué 1500. Bueno, presento una complementaria, ¿verdad? Tengo que reflejar ese saldo a favor. Y esas cantidades que procedan conforme a la ley pueden ser de impuestos sobre la renta, de IVA, IEPS, cualquier otro impuesto. Y las cantidades que se devuelvan por cumplimiento de resolución o sentencia. Esa sentencia tiene que ser firme. Autoridad competente. ¿Quién? El tribunal, el área donde esté, ¿verdad? Y aquí nos dice que si el pago de ese pago se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a esa devolución nace cuando dicho acto se anule, ¿verdad? Un crédito fiscal lo pagué, pero me voy al amparo, me voy al juicio, etcétera. Lo gano, ¿verdad? Aquellos créditos fiscales específicamente
la experiencia dice que son muchos derivados de comercio exterior, una determinación de auditoría fiscal por algo que yo sé que no me es aplicable, ¿verdad? Lo gano. Decimos, es que impugnaste o interpusiste el medio de defensa de fondo, ¿verdad? No solo de forma. Lo ganaste, pero ya lo había pagado. Bueno, hay que solicitar la devolución. Y tenemos, dentro de pago de lo indebido, cuando no se causa el impuesto, ¿verdad? Decíamos, seleccioné en otros una obligación que no me correspondía. Pagos en exceso, pagos duplicados, no se da mucho el caso, pero podría ser, ¿verdad? Pagué en marzo y me metí pago abril de marzo. Me equivoqué. Cumplimiento de resolución o sentencia, esos errores aritméticos de los que hablábamos, y pueden ser mensuales para aquellos que sí corresponden, ¿verdad? Definitivos, o bien anual. Ahora bien, ¿sobre qué fundamento legal? Conocemos que el Código Fiscal en su artículo 22 nos habla precisamente de las devoluciones, ¿verdad? Y nos dice que las autoridades fiscales tienen que devolver esas cantidades pagadas indebidamente, ¿verdad? Esos saldos a favor. Pero bueno, siempre y cuando se den los supuestos. Y aquí nos habla precisamente de esos supuestos. Y ahora bien, ¿quién puede solicitar esos saldos a favor? No cualquiera, ¿verdad? No mi vecino va a solicitar el saldo a favor que tengo. El artículo 18 también del Código nos dice que toda promoción que se presenta ante las autoridades debe estar firmado por el interesado. El artículo 19 nos habla precisamente de que no se admite en la gestión de negocios. Un gestor X no puede venir y solicitar la devolución, sino una persona que tenga la representación, ¿verdad? Mediante un poder notarial, una escritura pública, y tiene que acreditar ante la autoridad. También el propio artículo 22 nos indica que cuando se trate de contribuciones retenidas, esa devolución o ese saldo a favor le va a ser devuelto al propio contribuyente que se le retuvo. Aquí caen mucho los asalariados, ¿verdad? Luego queremos nosotros como empresa solicitar el saldo a favor de un asalariado, ¿no? El propio asalariado va a poder acreditar o solicitar la devolución del impuesto. Ahora bien, ¿cuándo voy a poder o estar en condiciones de solicitar esas devoluciones? Pues lógicamente, cuando existan esas cantidades a favor que deriven del impuesto sobre la renta, decíamos de forma anual. En IVA, cuando tenga cantidades a favor, pero que no las hubiera acreditado, ¿verdad? No las toqué. Está ahí mi saldo a favor, tal y cual lo manifesté en la declaración. ¿Cómo? De forma mensual, ¿verdad? No queremos acumular, decimos, ay, no puedo solicitar una por todo el año. Pues no, porque son pagos definitivos. En IEPS, mensual o trimestral, acá hicimos una anotación, aquellos que se dedican al sector agropecuario es trimestral normalmente. O bien, cuando se haya presentado la declaración que contenga el saldo a favor en cualquiera de los impuestos y que no se hubiera compensado o acreditado. Y cuando se trate de pagos indebidos, cuando este saldo a favor se debe, pagué indebidamente. Ahora bien, cuando existan errores aritméticos en la declaración que estoy solicitando el saldo a favor, las autoridades me van a devolver de forma parcial, ¿verdad? Solicito 1000, pero solamente acredito 700. Me van a devolver una parte sin que presente una declaración complementaria.
Nada más que hay ocasiones en que es a la inversa, ¿verdad? Solicito 1,000 y con la documentación e información que tiene la autoridad solo justifico 300, pues ahí no me van a devolver nada, ¿verdad? Lo más, la cantidad mayor, no está soportada ante la autoridad y seguramente me van a rechazar la devolución. También las autoridades van a poder devolver esa cantidad menor una vez que hayan hecho su revisión y que la parte no autorizada se va a considerar negada por esa parte, ¿verdad? Pero fíjense, aquí la autoridad nos da un chance, si así lo queremos ver. No nos niega, nos da por desistido, ¿verdad? Si la otra cantidad no te la autorizo, ¿qué puedes hacer? Volver a solicitarla ya con todo el soporte documental. Ahora bien, las autoridades van a fundar y motivar las resoluciones, ¿verdad? Bien clarito, fundamento legal y por qué es aplicable ese fundamento legal. En cristiano decimos. ¿Qué es lo que nos va a decir ahí en cristiano? ¿Cuál es el motivo por el que no nos devuelve la totalidad o no nos devuelve nada? Les digo, nos da un chance si nos rechaza la devolución en su totalidad, nos va a decir por qué no la rechaza. Complementamos y volvemos a solicitar la devolución. Si nos niega, si esa es la palabra, se niega la devolución, ahí sí hay que interponer un medio de defensa. ¿Ok? Cuando estamos en condiciones de solicitar las devoluciones de IVA. Bueno, ¿cuándo y cómo, verdad? Las tengo que solicitar mediante el famoso FED. La primera vez que yo leí FED, les juro que no sabía qué era, ¿verdad? Y caray, ¿de qué me hablan? ¿Qué es esto? Formato electrónico de devoluciones, pero estamos con contadores la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Y solemos abreviar todo. Formato electrónico de devoluciones. ¿Dónde? En la página de eso. ¿Está bien? Nos dice el propio artículo 22 del código que la autoridad tiene 40 días para resolver las solicitudes de devolución. Sin requerimiento, cuando todo está perfecto. Y la resolución miscelánea de la que hablábamos, ¿verdad? Nos dice que para el sector agropecuario, la autoridad tiene 20 días para resolver y que lo va a solicitar conforme los requisitos contenidos en la ficha de trámite 159. ¿Y por qué 20 días al sector agropecuario? Siempre decimos trato igual a los iguales, ¿verdad? Queremos también que nos apliquen esos 20 días. Pues la razón, siempre hay una razón, un motivo, es que el sector agropecuario es un sector que necesita mucho apoyo económico más que nada. Por eso son 20 días. Ahora bien, 40 días para la primera solicitud de devolución y 20 días para las siguientes. Ya nos conoce la autoridad, pero siempre y cuando se trate a productos destinados a la alimentación, ¿verdad? Hay un apartado específico en la resolución miscelánea. Aunque decimos la resolución miscelánea crea derechos, no obligaciones, pero si este derecho nos beneficia, vamos aprovechándolo, ¿verdad? 20 días aquellos que produzcan o distribuyan medicinas de patente. Nos conviene también, ¿verdad? Lo tomamos. 20 días para aquellos contribuyentes que se encuentren en periodo preoperativo, bien con sus respectivos requisitos. Ahora bien, dentro de estos plazos, la autoridad tiene los primeros 20 días para emitir un requerimiento, pedirnos información adicional, ¿verdad?
cumplimos con lo que nos dice la ficha de trámite de devoluciones, el formato electrónico, llenamos, adjuntamos y demás. Hay cuestiones de forma que nadie nos los va a quitar, ¿verdad? Si nos pide el estado de cuenta con la cuenta clave, hay que dárselo de inicio, ¿verdad? Pero bueno, tiene entonces ese plazo 20 días para emitirnos un requerimiento y nosotros tenemos 10 días para subsanarlo, ¿verdad? ¿No? Ahí vamos sumando, ¿verdad? Sumando, vamos sumando el plazo y se va extendiendo, ¿verdad? Después de que nosotros ya solventamos ese requerimiento, ¿ah? De esos 10 días, la autoridad analiza y determina si es que va a haber un segundo requerimiento. Caso contrario, va a resolver, va a autorizar o va a negar. Ahora bien, cuando se trata de devoluciones también, este artículo 22D nos dice que la autoridad, en base a la información que tiene en sus bases de datos, la que nos requiere, si es que fuera el caso, ¿verdad? La que necesita. Si requiere mayor información que la que tiene registrada, va a iniciar facultades de comprobación. Tiene 90 días. Dentro de esos 90 días, si determina que la información que está viendo, la documentación que está revisando, tiene que hacer lo que nosotros llamamos compulsar, ¿verdad? Ese requerimiento de información a terceros. Esa devolución se puede ir hasta 180 días. Decimos 6 meses. La realidad es que son hasta 180 días. Aquí más o menos un pequeño ejercicio, ¿verdad? Presentamos una solicitud de devolución el 1 de septiembre con todos los datos que nos pide, con toda la documentación que de inicio nos solicita el aplicativo. La autoridad tiene sus 20 días en que notifique el requerimiento, pidiéndonos informes, documentos, y nos puede pedir lo que necesite, ¿verdad? Hay ocasiones que nosotros decimos, pero ¿para qué los quieres? Alguna razón. Nos va a adjuntar quizás un archivo en Excel que nos diga, llena este archivo, si lo necesita. Nosotros lo tenemos, hay que copiar y pegar, y cuando tenemos buenos informáticos, a lo mejor hasta lo copian y pegan más rápido, ¿verdad? Con sus habilidades. Bueno, aquí nos va a requerir información o documentación siempre relacionada con el saldo a favor. Va a pedir, dame los estados de cuenta bancarios, X. Dame el contrato, decimos, ¿verdad? En operaciones importantes, dame los contratos. Mucho ojo con esa parte. Y bueno, nos da plazo, ¿verdad? Llegamos ahí al 27 de octubre, fecha en que pude reunir la documentación dentro de esos 20 días que me da la autoridad y la proporción. Empieza a contar nuevamente el plazo, pero fíjense, si me notificó el día 20 o el día 18, hasta ahí se corta el plazo, ¿verdad? Quedamos en el día 18 y hasta que proporciono la documentación, empiezo a sumar el día 19, 20, 21, 22, ¿verdad? Mientras yo no proporcione la documentación e información, el plazo se encuentra suspendido. Llegamos a la fecha en que la autoridad recibe la documentación del primer requerimiento y determina que algo le falta. Tiene 10 días de plazo de que yo solvento para poder notificarme un segundo requerimiento. Y seguramente es alguna información que faltó pedir al principio o que surgió alguna duda de la documentación e información que yo aporté en el primer requerimiento. El 28 de noviembre aporto, solvento el segundo requerimiento, ¿verdad?
ahí se me terminan mis 10 días, posiblemente lo aporten el día 5, en el día 7, aquí estamos anotando simplemente los plazos que tenemos. Y llega el 10 de enero, en que se vence el plazo para que la autoridad, después de que yo aporté toda la documentación, resuelva. Hasta ahí, y puede ser más adelante, no el 10 de enero, 12, 13. Hasta ahí, la autoridad fue acumulando o contabilizando sus 40 días que tiene para autorizar la devolución. De septiembre a enero, a mediados de enero, ¿verdad? ¿Cuántos meses? 4 meses y medio aproximadamente. Yes. Entonces, hay que hacer las cosas bien de un inicio, especialmente porque sabemos, conocemos cómo está la situación y qué decimos. Mi contribuyente se va a beneficiar de ese saldo a favor, ¿verdad? Pero si no lo recibe oportunamente, después de 4 meses, como que la urgencia ya no existe, ya no rebasa. Bien. Continuamos aquí la actualización. Así como nosotros pagamos actualización cuando no cubrimos los impuestos oportunamente, la autoridad también tiene la obligación de actualizar las cantidades. Esas cantidades, ¿cuándo se van a actualizar? Conforme lo indica el 17A del código, ¿verdad? Desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido, o bien cuando se hubiera presentado la declaración donde manifesté ese saldo a favor, o bien hasta que la devolución esté a disposición del contribuyente. Y aquí está a disposición del contribuyente cuando cae el depósito en la cuenta, ¿verdad? Esa transferencia electrónica que hoy en día están tesorería trabajando también rápidamente. Entonces no hay ningún problema. La autoridad resuelve hoy, seguramente a más tardar pasado mañana, ya tengo el saldo disponible en mi cuenta. Hay que ver bien esa parte. Ahora bien, si no me devuelve dentro de los 40 días que está obligada la autoridad y me devuelve en el día 45 o en el día 60, también el propio artículo 22 y 22A nos dice que se tendrán que pagar intereses. La autoridad también nos paga intereses. No son recargos, son intereses, pero se calculan de igual manera que los recargos, conforme lo indica el artículo 21 del Código Fiscal. Y aquí, aún mejor, ¿verdad? Dice que sobre la cantidad actualizada. Pagué de más 1,000, me van a devolver 1,050, pero me los devuelven después del plazo. Sobre 1,050, calcula los intereses. Y si no me los devuelven, tengo derecho a que me sean reintegrados posteriormente. ¿Cómo? Medios de defensa, ¿verdad? Sobre una resolución que me está afectando mi esfera jurídica. Ahora bien, aquí, si me niegan una devolución, yo solicito una devolución, un saldo a favor, me lo niegan por X o Z, por tantas causas que conocemos la mayoría. Y yo interpongo un medio de defensa, decimos impugno, y la autoridad correspondiente me dice que sí procede y ordena que se paguen esas cantidades, ¿verdad? Bueno, la autoridad fiscal va a tener que dar cumplimiento a esa resolución, a esa sentencia, y va a tener que pagarme intereses sobre los montos no devueltos. Normalmente se da esto cuando pago un crédito fiscal y lo impugno, ¿verdad? También, si solicité una devolución normalita de IVA por X o Z, me la negaron, interpuse mi medio de defensa y se ordena sean devueltos. Ahí me tendrán que pagar intereses. ¿Desde cuándo? Desde que se pagó el crédito fiscal, si se tratara de un crédito, ¿verdad? Si no,
desde cuando surgió el pago o el saldo a favor o pago de lo indebido. Aquí vemos que cuando se trata de resolución y sentencias va a ser ese pago de intereses, se va a calcular desde la fecha en que se interpuso el medio de defensa y que aquellos pagos que hayan realizado con anterioridad por los diferentes supuestos a raíz de que se efectuó el pago y que esos intereses se deben de pagar en conjunto con la suerte principal, ¿verdad? Con ese saldo a favor que tengo. Mi actualización más los intereses. Si no se pagan, decíamos, tengo que interponer algún medio de defensa para que me sean pagados. Ahí no hay mucho para dónde hacerse, normalmente son autorizados. Y también hay un tope, ¿verdad? Así como la autoridad nos puede cobrar 5 años de recargos. Aquí los intereses únicamente podrán pagarse durante 5 años. Nada más. Ahora bien, decíamos que tenemos los saldos a favor. Los de impuestos sobre la renta, puedo solicitar su devolución o compensar ese saldo a favor contra el propio impuesto, ¿verdad? Con fundamento en el artículo 22 y 23 del Código. IVA, solamente puedo acreditarlo o solicitar la devolución. Recordemos que la compensación universal ya no existe, ¿verdad? 2018, si no mal recuerdo. Entonces, únicamente debo de solicitar el saldo a favor o acreditar, conforme al artículo 5º de la ley de IVA, ¿verdad? Que nos indica la mecánica del acreditamiento precisamente. Ahora bien, tenemos aquí algunas causas, ¿verdad? Principales, no son todas, y seguramente si nos ponemos a analizar, va a haber muchas más causas que esto, ¿verdad? Cada contribuyente es diferente, cada administración de auditoría fiscal también es diferente. La cuenta clave, ¿qué pasa con esa cuenta clave? Varias situaciones. Una de ellas es que nos dice claramente el formato electrónico, ¿verdad? Y cuando lo llenamos, ¿qué debe de ser? Por lo menos de los últimos 3 meses. Y adjuntamos uno de hace 6 meses, ¿verdad? Una cuenta clave de hace 6 meses. Bueno, nos van a decir que nada, nos van a requerir seguramente. Pero si en el requerimiento adjunto una igual de 4 meses, nos van a rechazar, ¿verdad? Nos van a decir, se le requirió y no cumplió. O bien, el otro motivo es que anoto y adjunto una cuenta clave, un estado de cuenta que no es mío, no es del contribuyente. No se vale, acuérdense que se depositan en la cuenta del contribuyente. Hace algunos años, hace algunos ayeres, había un cruce de información, ¿verdad? Y ahí veíamos que inmediatamente nos decía la autoridad que no era la cuenta clave del contribuyente. Hoy en día, de hace 2 años para acá, parece que este candado no está, ¿verdad? Se dio la polémica mucho precisamente hace 2 años en personas físicas asalariadas específicamente que anotaron una cuenta X y se le depositó la devolución y no correspondía al contribuyente. Pero bueno, otra de las situaciones, no es por el orden, ¿verdad?, de prioridades, sino aquí lo anotamos sin un orden específico. El domicilio de los proveedores está no localizado, ¿verdad? No existe, dice la autoridad. Fui a verificar, a hacer la compulsa, o bien ya está en la base de datos el domicilio como no localizado. Acuérdense que una cosa es que esté el domicilio, exista, privada 5 de mayo número 30, ahí está el domicilio.
Y otra cosa es que exista el proveedor, ¿verdad? Contribuyente no localizado o domicilio no localizado. Ambas operan de la misma manera. Entonces, aquí sí no es que la autoridad no quiere descargar la carga de la prueba en nosotros, pero también nosotros debemos de tener cuidado. Acuérdense que el 69 y 69B entra aquí, ¿verdad? Con aquellos F, ceros, etcétera, etcétera. Hay que verificar, hay que cerciorarnos, especialmente hoy en día, que hacemos compras en las redes sociales, ¿verdad? Tenemos de tener cuidado de que esos contribuyentes sí existan en los domicilios. Y ahí, ¿qué nos puede requerir? Un sinfín de información, ¿verdad? Los FDIs del IVA acreditable no se encuentran pagados en el mes solicitado. Ahorita tenemos la novedad con la información del IVA precargada y decimos no cuadra por eso. ¿Cómo estoy emitiendo mis FDIs? Dije que era en parcialidades, en pagos parciales, o dije que era en una sola exhibición, ¿verdad? El famoso PPD y el famoso WE. De ahí va a depender que cuadre o no cuadre la información, ¿verdad? Una cosa es que lo emití en parcialidades y lo pagué en una sola exhibición y no emití el complemento de pago. No me va a cuadrar. Hay que hacer las cosas conforme lo dice la ley, ¿verdad? Hay que aplicar aquí todo, ley, miscelánea y demás. Tenemos también la otra causa, son pagos parciales sin cumplir con lo que nos indica el artículo 5º de la ley del IVA. Y una característica, son estrictamente indispensables. Quiero acreditar un IVA de la entrada a una discoteca, ¿verdad? Como que qué fui a hacer y yo vendo medicinas de patente. Fíjense nada más, que sea estrictamente indispensable. Y lo único que me tengo que preguntar, como luego le decimos a los clientes, pregúntate si con ese gasto que vas a hacer, funciona o no funciona tu negocio. Si la respuesta es, si no lo compro o no funciona, es acreditable, ¿verdad? Así de simple, así de sencillo. Que sean estrictamente indispensables, que reúna los requisitos, ¿verdad? Contar con el CFDI, la razón de negocios, platicábamos con el maestro Cristóbal, ¿verdad? Esa razón de negocios la tengo que cuidar efectivamente. Tengo que ver si esa inversión de millones de pesos que voy a hacer y que voy a acreditar el IVA, me va a dar mayores ingresos. Si no me va a dar mayores ingresos, cuidado, ¿verdad? Con acreditar cantidades que no van a beneficiar a mi negocio. También vienen aquí los FDIs con operaciones de aquellos proveedores que están, ¿cómo decimos? Están publicados, ¿verdad? Están en el 69B, caen en el 69B. Cuidado. También los retenedores en muchas de las ocasiones no relacionan en su declaración las cifras que estoy manifestando, ¿verdad? Aquí entra mucho la famosa DIOT, ¿verdad? Y luego nos equivocamos y nos llega por ahí vigilancia profunda y nos dice no cuadra la información de la DIOT con las cantidades manifestadas en tu declaración. Bueno, aquí cuando solicitamos el IVA, no está la información conforme debiera estar en la famosa DIOT. Acuérdense que la DIOT, dicen los informáticos, tiene que hacer match con la información, ¿verdad? Tiene que cuadrar, decimos los contadores, ¿verdad? Ubiquen un combo más otro combo, ¿verdad? Ahí hacemos el cruce y tiene que ser la misma información, las mismas cifras. Caso contrario, vamos a tener problemas graves.
Otra de las causas, si decimos, es que la autoridad es más papista que el Papa, y pues no es tanto así, ¿verdad? Eso pensamos cuando nos genera trabajo, pero vemos aquí que el domicilio no es congruente con la actividad. Si tengo una actividad, digo, fabrico, produzco y destilo bebidas alcohólicas, y va la autoridad a hacer una verificación, ¿qué espera encontrar? Espera encontrar ahí que existan las barricas, ¿verdad? Que exista ahí todos los utensilios para destilar el agave o lo que sea, ¿verdad? Lo que estoy produciendo. Pero si llego y encuentro con que es una oficina muy bonita, pues como que dónde está la actividad, ¿verdad? ¿Dónde se está realizando esa actividad, ¿verdad, contador? Exactamente. Ahí tenemos problemas graves. O bien, hay casos en los que dice, estamos fabricamos, elaboramos, vendemos y exportamos joyería de fantasía o de plata o de oro, ¿verdad? Y no existe el taller. Hay una serie de situaciones. El domicilio tiene que ser congruente entonces con la actividad que está generando esos saldos a pago. También sucede que hay algunos rechazos cuando son personas morales nuevas, decimos, ¿verdad? Nuevecitas de reciente creación. Y normalmente es por el periodo preoperativo, pero pues de repente la autoridad acude y no hay nada en el domicilio. Es que apenas compraron el terreno, ¿verdad? Pero es su domicilio fiscal. Bueno, hay maneras de demostrar que sí existe el saldo a favor. O bien, aquellos contribuyentes que constantemente están cambiando de domicilio, ¿verdad? Y aquellos que brincan les llamamos chapulines, ¿no? Así es. ¿Quién sabe por qué se ve, verdad? Habrá situaciones en que efectivamente el contribuyente necesite cambiar de domicilio, pero no va a cambiar de domicilio 5 veces en un año. Recordemos que la autoridad tiene mecanismos también. Si en nuestras oficinas tenemos la última tecnología, pues la autoridad ahí va más o menos, ¿verdad? Entonces, tienen ahí alguna herramienta para determinar quiénes han presentado muchos cambios de domicilio. Entonces, no demos pauta a esos focos rojos, ¿verdad? Llamar la atención de forma equivocada. Vamos llamando la atención como que somos un contribuyente cumplido, ordenado, que nos conozca la autoridad, le aporto todo lo que necesite con claridad y seguramente las primeras devoluciones sí vamos a sufrirle, pero créanme que las siguientes van a ser sencillas, ¿verdad? Ya sabe la autoridad, ya nos conoce y sabe que tenemos todo lo que requiere. Y esto es precisamente porque nos requiere la primera vez, no nos conoce, es como todo, ¿verdad? Si alguien toca la puerta, no le abrimos en nuestro domicilio, no le abrimos de forma inmediata, ¿verdad? ¿Quién es? ¿A quién busca? ¿Qué quiere? Aquí sucede lo mismo, ¿verdad? Si nos requiere información o documentación adicional, se la aportamos y no va a haber problema. Aquí tenemos también a aquellos contribuyentes que se encuentran en periodo preoperativo. ¿Cuánto tiempo es el periodo preoperativo para la autoridad fiscal? Según las leyes también, 3 años. Mucho ojo, 3 años, pero va a terminar el periodo operativo y a los 6 meses emito un CFDI. Hay prueba de que yo ya estoy obteniendo ingresos, ya no estoy en periodo preoperativo. También hay problemas en aquellas devoluciones que derivan de inversiones. ¿Por qué? Porque las inversiones son cantidades importantes, ¿verdad? Alguna empresa que se dedica a laboratorios que importa una mercancía de Alemania, ¿verdad? Una máquina que necesita, la trae de Alemania y cuesta $6 millones.
obviamente le va a llamar la atención a la autoridad a ver qué es, para qué quieres esa maquinaria, ¿verdad? Esa máquina, ese equipo. Hay situaciones que sí llaman la atención, especialmente si tengo unos saldos a favor, digamos, más o menos, van variando poquito y de repente se van, ¿verdad? Suben considerablemente, por mencionar una cifra, ¿verdad? Casi siempre oscila entre 1 millón, 1,5 millones. Soy cliente frecuente, decimos, ¿verdad? Soy cliente de la autoridad. Cada mes solicito mi devolución de IVA. Pero ¿qué sucede? Y en un mes, en lugar de 1,5 millones, mi saldo a favor es de 5 millones. Algo, ¿verdad? Algo le va a llamar la atención a la autoridad. Otra de las situaciones es que no realizan actividades que se encuentren grabadas para efectos del IVA, según lo que la autoridad tiene en su base de datos. Ahí especialmente son aquellos casos en que el contribuyente no ha hecho ningún movimiento y se quedó desde el formato aquel donde llenábamos un cuestionario. Omitimos marcarle ahí la bolita, era una bolita, un circulito, ¿verdad? Marcarle IVA, pero nuestras operaciones o nuestra actividad realmente conforme a la ley sí es grabada. ¿Qué tengo que hacer? Hacer las aclaraciones pertinentes, ¿verdad? Y poder solicitar o poder acreditar el IVA. También otra de las situaciones graves, ¿verdad? Hasta cierto punto, es que los proveedores o prestadores de servicios no presentan declaraciones de IVA. Claro, me cobran el IVA, pero nunca lo declaran. A la hora de que la autoridad ve de dónde derivan mi saldo a favor, mi IVA acreditable, se da cuenta precisamente por la DIOT que yo informé de que mis proveedores nunca han declarado. Entonces, decimos en contabilidad, aquella teoría de la partida doble, aquí la dualidad económica, estoy solicitando un IVA que no ha sido pagado, ¿verdad? Como que de qué caja lo saca la autoridad, de qué cuenta contable. Nos dice que el IVA trasladado o retenido no fue pagado o enterado, simplemente no fue declarado. Ahora bien, aquí tenemos la parte precisamente de qué se entiende por gestión de cobro para devoluciones. Y lo normal, ¿verdad? La presentación de la solicitud de devolución, la presento. Desde este momento le estoy cobrando a la autoridad fiscal ese saldo a favor. También cuando presento la declaración normal, presenté hace un año, ¿verdad? Esta misma fecha, mi declaración donde manifiesto mi saldo a favor, un pago definitivo de IVA, ahí manifesté mi saldo a favor. Está contando desde el año pasado, ¿verdad? Ya el día de hoy tengo un año. Sin embargo, si tengo necesidad de presentar una declaración complementaria hoy, de esta del año pasado, empezamos nuevamente a contar ese periodo, ¿verdad? Esa fecha. Hoy modifiqué, porque recuerden que las declaraciones complementarias eliminan por completo la declaración normal. Antes, cuando se hacían las declaraciones que las hacíamos manual, ¿verdad? Sí. O a máquina, decía la autoridad, tienes que llenar toda la declaración como debió de haber quedado, ¿verdad? No solo modificar el campo donde te equivocaste. ¿Por qué? Porque esa declaración complementaria sustituye al 100% la que presentaste anteriormente. Ahora bien, para devoluciones, se entiende tácitamente que la devolución o que el cobro surge precisamente cuando se presentan estos tres supuestos. La solicitud, cuando estoy cobrando la autoridad, porque decimos bonito, ¿verdad?
tramité mi solicitud de devolución o presenté mi solicitud de devolución. ¿Qué hacemos cuando alguien nos debe? Le cobramos. Exactamente. Así le cobramos a la autoría. O bien, cuando presento la declaración normal, aunque no presente mi solicitud, ¿se entiende? Que cuando presenté mi declaración normal, estoy diciéndole a la autoridad, me debes. O bien, cuando presento la declaración complementaria. ¿Vale? Aquí tenemos los artículos del Código Fiscal que van relacionados precisamente con las solicitudes de devolución. Tenemos el 22, 22A, 22B, C, D, todos ellos decíamos del Código Fiscal de la Federación. Y por supuesto, el artículo 5 de la Ley del IVA, el 7º, y ayúdame con el de reglamento. Con el 24 del reglamento. 24 del reglamento. Ahora bien, si no queremos tener problemas con nuestras devoluciones, que sean autorizadas dentro de los 20 o dentro de los 40 días. Ahora, un paréntesis, algo muy importante aquí, nos van a devolver de acuerdo a las cargas de trabajo que tenga la autoridad. Fíjate, en algunas administraciones pequeñas, si la autoridad tiene 20 devoluciones antes que las nuestras, pues va a ir trabajando. A nadie nos gusta tener trabajo ahí, ¿verdad? Entonces, si la devolución nuestra es la 21, va a terminar con las 20 y sigue la de nosotros. No importa el plazo. Tan es así que nos podrá devolver hasta en los primeros 5 días, dependiendo las cargas de trabajo. No se va a esperar la autoridad hasta cumplir los 40 días. Hace años era esta la mecánica, se creía erróneamente que tenía que esperarse la autoridad hasta cumplir el plazo, ¿verdad? Hoy en día no. Tan es así que, poniendo como ejemplo las devoluciones de impuestos sobre la renta para personas físicas, el año pasado, si no me recuerdo, al tercer día ya estaba el dinero en el banco. Sí. Entonces, no depende precisamente de lo que diga la ley. Sí tiene un plazo la autoridad, no debe de excederse porque violenta nuestros derechos, pero si tiene mucho trabajo, pues va a tener que, ahora sí que como en las tortillas, ¿verdad? Tenemos que hacer fila ahí. Y es muy interesante, Mago, muchas gracias. Y ahora, después de lo que nos has compartido, pues para las personas que están conectadas en este momento y para aquellos que nos vean posteriormente ya en el canal de la firma, yo creo que valdría la pena podamos ir platicando sobre aquellos temas, como dice el título de esta plática, tips. Pero tips, de una vez, antes de que iniciemos con la plática, tips no son estrategias para que les devuelvan ni demás. Eso lo descartamos. Vamos a platicar sobre los verdaderos tips dentro de lo que establece la disposición legal. Como bien señalas, igual y no voy a irme en orden porque ahorita se me vino a la mente la línea de tiempo de los 40 días. Ahorita platicaremos de ella. Incluso si tienen su ley a la mano, los invitaría a que pudieran ver el 7º párrafo del artículo 22, en donde maneja la línea de tiempo que ahorita la maestra Margarita nos hizo favor de explicarnos cuando empezó en septiembre y terminamos en enero. Pero bueno, la parte bien importante y donde también la autoridad cada vez va más a la vanguardia, porque si la tecnología ayuda al contribuyente, también la tecnología ayuda a la autoridad. Entonces, como bien comentabas, la autoridad necesita tener la certeza de que ese saldo a favor es procedente y es real. Entonces se involucran otros elementos para poderle dar certeza y veracidad a esa información. Comentabas,
Por ejemplo, el tema con los proveedores. Si las operaciones son muy grandes con los proveedores, de montos representativos de acuerdo a la naturaleza del negocio, su razón social, pues debe haber un contrato de por medio. Pero dadas las condiciones en las que a veces algunos contribuyentes les gusta manejar sus cosas, respetable, no estamos criticando a nadie, pero no porque lo hagan mal, sino porque a lo mejor los orientan incorrectamente o porque se quiere hacer algo que hoy ya está en desuso y aplicaba hace 20 años y hoy ya no. Y me refiero concretamente a que sabemos que los contratos ya son de fácil elaboración, de fácil confección, de tal suerte que si nosotros traemos un saldo a favor de IVA de hace 3 años, por decirlo algo, y no lo hemos solicitado y decimos, ya queremos pedir la devolución, y no tenemos el contrato, probablemente alguien le sugiera a ese contribuyente, pues elabórate rápido un contrato. Y entonces, este contribuyente hace caso a quien lo está asesorando y lo hacen de esta manera. Entonces, nos estamos enfrentando entre dos situaciones. Una, la fecha cierta, porque para que podamos darle certeza a la autoridad, uno de los tips que nosotros podríamos darles es, una vez elaborado el contrato, mándenlo certificar con un fedatario público. Ahí le van a poner la fecha, que a lo mejor no es el día 4 de abril. Hoy lo hacemos y a lo mejor lo mandamos certificar mañana o pasado mañana, pero está dentro del periodo. Otra, que exista razón de negocio con ese contribuyente entre el que solicita el saldo a favor y su proveedor, que haya una razón de negocio real. Claro, claro, y aquí, perdón que te interrumpa. No, adelante. Cuando hablas de los contratos, somos muy afectos a dejar para mañana la elaboración del contrato. Miren, la experiencia dice que si algo que se elabora en el momento pudiera tener errores, algo que pretendemos elaborar posteriormente, más errores va a tener. Y nos hemos topado con actas de asamblea que las hicieron un año después, contratos. Acuérdense que los contratos son acuerdo de voluntades, nada de que se sobreentiende. Es que yo creí que ahí decía, es que lo que no dice no se puede cumplir y lo que dice se tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. La recomendación es que aunque tenga mucho trabajo, debo de darme mi tiempo para elaborar esos contratos. Sí. Otro tema que comentaste y que es parte de la cotidianidad. Si no tenemos el domicilio verificado, hay que pedirle a la autoridad que vaya a verificar el domicilio y que esté la persona o las personas que van a atender la diligencia. Es muy importante verificar que el proveedor no esté en la lista negra del 69B, porque muchos de esos comprobantes de 69B se fueron probablemente utilizados para generar saldos a favor y entonces pegarle a la autoridad. Sí, recuerden aquí que el IVA, y nos pusiéramos a hacer un ejercicio en un pizarrón, Jóvenes y viendo precisamente la mecánica, ¿verdad? Haríamos o terminaríamos en una telaraña, ¿verdad? Sobre el IVA trasladado, acreditado y demás. Y aquí la autoridad, precisamente a raíz de la problemática que se dio por allá por el 2001, no crean que salió de la noche a la mañana, no recuerdo cuándo fue la obligatoriedad de la DIO,
pero se empezó a trabajar desde 2001 por esa problemática precisamente, porque pues analizando las solicitudes de devolución y de repente decimos como buenos contadores como que algo no me late, ¿verdad? Algo no me late de este proveedor. Si no te late, ojo, yo insisto, no es que vayamos a hacer el trabajo de la autoridad, pero por lo menos tomemos ahora sí que un minuto de nuestro tiempo y verifiquemos esa famosa lista negra para no tener problemas, porque al rato pues vemos por ahí todos aquellos relacionados con EFOS, CEDOS y demás, ¿verdad? Pues hay que tener mucho cuidado. Fíjate que tocaste un tema que también es muy interesante, que es el tema de las inversiones. Aquí la experiencia ha dictado tanto de un lado cuando fue el momento de trabajar del lado de la autoridad, como después ahora en la iniciativa privada. Resulta ser que de repente te solicitan un saldo a favor, una cantidad verdaderamente importante. Y este contribuyente, por sus características, estaba dictaminado. Entonces, como procedimientos, de repente, para validar información, pues la autoridad puede verificar el dictamen del contador público. Y resulta ser que en el vaciado, en el anexo, donde viene el vaciado de las declaraciones y de los saldos, el saldo reflejado en el dictamen no coincide con la solicitud de devolución. Entonces, no es de que también la autoridad se exceda, es decir, es un derecho que tiene el contribuyente de solicitar la devolución, pero también es un derecho de la autoridad verificar la procedencia o improcedencia de esa cantidad. Así es. Mira, en lo personal, yo siempre platico con los prospectos de clientes y lo primero que pregunto, ¿realmente existe ese saldo? Porque no vamos a ponernos a trabajar en algo que no exista. Como tú dices, no cuadra nada con nada. Les pides sus papeles de trabajo y dices, bueno, ¿y de dónde salió? ¿Verdad? Pensaste un número, lo multiplicaste por dos, aquella operación que no existe. Entonces, sí debemos de ser bien conscientes de que todo debe de cuadrar. Aquí, como nos indicas, Cristóbal, la autoridad, ¿qué va a pensar? Va a ser capaz hasta de llamar al dictaminador, ¿verdad? A ver, aquí tenemos una información, el contribuyente tiene otra, yo tengo otra, ¿verdad? Que es lo peor de todo. Verifico la información de la DIOT y nada cuadra con nada. No nos pongamos en el ojo del huracán. Decimos, es que no hice nada, un errorcito, me equivoqué, ¿verdad? No creo que la autoridad esté así como con las garras viendo a ver quién cae o quién no cae, más bien estando del lado de la persona que autoriza o que firma las devoluciones, yo me pongo en su lugar porque me tocó durante alrededor de 10 años en 2 episodios firmar, ¿verdad? Todavía firmábamos así con puño y letra, ¿verdad? Firmar y tiembla la mano de repente, ¿verdad? De repente porque dice uno, estando en el escritorio, yo creo que a todos nos ha pasado, de forma administrativamente, digamos, todo cuadra, porque además no se tienen facultades en ese momento. Y decimos, ¿por qué me va a dictaminar o me va a revisar la devolución? Porque algo no cuadra, ¿verdad? Y si está la información así, lo primero que va a decir la autoridad, te la niego, una negativa, ni siquiera te la va a rechazar, te la va a negar, a ver, a interponer los medios de defensa. Mejor la experiencia, ¿verdad? Antes reviso, yo dictamino antes de solicitar la devolución, ¿verdad? Nos ponemos en la posición
de dictaminar, ay, que nos cae un cliente que quiere que le ayudemos en su devolución, primero la dictamino y ya de ahí determino si le entro o no le entro. Porque para problemas estamos, ¿verdad? No Sí. tenemos problemas, queremos que las cosas entren bien. Además, es verdaderamente reconfortante apoyar a solicitar una devolución, especialmente de IVA, y que al día 10, al día 12 nos diga el cliente, ya cayó la devolución, lo que nos metimos a darle seguimiento, porque le damos seguimiento. No es nada más solicitamos la devolución y hay que Dios te bendiga, ¿verdad? ¿No? Hay que darle seguimiento por si hay un requerimiento, por si ya fue autorizada. Y les digo, es verdaderamente reconfortante ver que llegamos al día 12 y ya está el depósito, ¿verdad? Entró limpiamente, ¿verdad? Así. ¿Por qué? Que todo estaba bien. Efectivamente, y como dices, esta situación es de que como profesionistas y como profesionales, dices, hice bien mi trabajo. Y entonces la autoridad quedó satisfecha, el cliente queda satisfecho y queda uno satisfecho porque es además un reto profesional de decir, ante mí mismo, como firma, como contadores independientes, sabemos que podemos con estos retos y los podemos sacar adelante. Para que podamos continuar con esta charla que esperamos que esté siendo interesante para ustedes y seguirles dando algunos datos y alguna información que pudiera ser de utilidad o que más bien creo que va a ser de utilidad, porque quisiera cuando regresemos que platiquemos que incluso para el tema de devolución hay que verificar la materialidad. Entonces, nos vamos a ir a un break únicamente de 5 minutos. Por favor, no se despeguen de sus dispositivos móviles, de su computadora, de donde nos estén ustedes sintonizando, para que podamos estirar tantito las piernas. Ustedes vayan si quieren por agua. Y nos vemos en 5 minutos, por favor. Y muchas gracias por su atención. En ICOA ofrecemos soluciones en auditoría. Nuestros principales servicios son: auditoría fiscal. Uno de los beneficios del dictaminarse para efectos fiscales es la revisión secuencial, lo que significa que primero revisan al contador público inscrito y después al contribuyente. No pierdas esta oportunidad. Auditoría de Seguridad Social, IMSS e Infonavit. Revisamos la correcta autodeterminación de las cuotas obrero-patronales y el cumplimiento oportuno, a través del dictamen emitido por el contador público inscrito, el cual es un especialista reconocido por las autoridades de dichas instituciones. Auditoría e impuestos locales. El dictamen de impuestos locales te permite tener la certeza del cumplimiento correcto de tus obligaciones en materia de impuestos sobre nóminas e impuesto predial. Auditoría financiera. El correcto cumplimiento de las normas de información financiera se refleja en los estados financieros, que son una herramienta para revelar e informar a terceros interesados. El dictamen en cuestión ayuda a cumplir con tus objetivos. Auditoría operacional y administrativa. La evaluación y fortaleza del control interno de la compañía permite tener la seguridad de la materialidad y razón de negocios de las operaciones celebradas. Verificamos el correcto diseño e implementación del control interno. ICOA es una firma internacional que actualmente tiene presencia en 20 países de América, Europa y Asia. 54 años de experiencia nos respaldan. En ICOA ofrecemos soluciones en auditoría. Nuestros principales servicios son: auditoría fiscal. Uno de los beneficios del dictaminarse para efectos fiscales es la revisión secuencial, lo que significa que primero revisan al contador público inscrito y después al contribuyente. No pierdas esta oportunidad. Auditoría de Seguridad Social, IMSS e Infonavit.
Revisamos la correcta autodeterminación de las cuotas obrero-patronales y el cumplimiento oportuno, a través del dictamen emitido por el contador público inscrito, el cual es un especialista reconocido por las autoridades de dichas instituciones. Auditoría e impuestos locales. El dictamen de impuestos locales te permite tener la certeza del cumplimiento correcto de tus obligaciones en materia de impuestos sobre nóminas e impuesto predial. Auditoría financiera. El correcto cumplimiento de las normas de información financiera se refleja en los estados financieros, que son una herramienta para revelar e informar a terceros interesados. El dictamen en cuestión ayuda a cumplir con tus objetivos. Auditoría operacional y administrativa. La evaluación y fortaleza del control interno de la compañía permite tener la seguridad de la materialidad y razón de negocios de las operaciones celebradas. Verificamos el correcto diseño e implementación del control interno. ICOA es una firma internacional que actualmente tiene presencia en 20 países de América, Europa y Asia. 54 años de experiencia nos respaldan. En ICOA ofrecemos soluciones en auditoría. Nuestros principales servicios son: auditoría fiscal. Uno de los beneficios del dictaminarse para efectos fiscales es la revisión secuencial, lo que significa que primero revisan al contador público inscrito y después al contribuyente. No pierdas esta oportunidad. Auditoría de Seguridad Social, IMSS e Infonavit. Revisamos la correcta autodeterminación de las cuotas obrero-patronales y el cumplimiento oportuno, a través del dictamen emitido por el contador público inscrito, el cual es un especialista reconocido por las autoridades de dichas instituciones. Auditoría e impuestos locales. El dictamen de impuestos locales te permite tener la certeza del cumplimiento correcto de tus obligaciones en materia de impuestos sobre nóminas e impuesto predial. Auditoría financiera. El correcto cumplimiento de las normas de información financiera se refleja en los estados financieros, que son una herramienta para revelar e informar a terceros interesados. El dictamen en cuestión ayuda a cumplir con tus objetivos. Auditoría operacional y administrativa. La evaluación y fortaleza del control interno de la compañía permite tener la seguridad de la materialidad y razón de negocios de las operaciones celebradas. Verificamos el correcto diseño e implementación del control interno. ICOA es una firma internacional que actualmente tiene presencia en 20 países de América, Europa y Asia. 54 años de experiencia nos respaldan. Estamos de regreso con ustedes. Gracias por esta pausa. Bueno, pues platicábamos, Mago. Quisiera regresarme un poquito más. Así como el contribuyente le debe a la autoridad en algunos casos, también la autoridad le debe al contribuyente, que es lo que estamos viendo. Entonces, nada más para ubicar sobre el fundamento legal del 22 del Código, y lo voy a hacer principalmente para aquellos colegas que empiezan en el mundo fiscal, y no precisamente lo voy a decir para todos aquellos colegas que ya tienen experiencia, que ya han solicitado devoluciones y demás. El artículo 22 del Código se encuentra en el título segundo del Código Fiscal de la Federación, que habla de los derechos y obligaciones de los contribuyentes. Entonces, vemos que la solicitud de devolución y su procedencia es un derecho para el contribuyente. No está en otro apartado, no está en facultades de comprobación, no está en el procedimiento administrativo de ejecución, no está en otro lado, sino en los derechos. Eso es lo que quería comentar. Y lo que platicábamos, y bueno, hemos platicado por temas ya profesionales, externarlo ahorita con la audiencia. Vamos a suponer, cuando hablamos del tema de las inversiones, vamos a suponer que hablamos
del sector de transportistas, por referirnos a un sector. Y la compra de los vehículos a estas personas, a estos contribuyentes, les generó saldos a favor. Pues la autoridad tiene las facultades para poder ir a verificar que efectivamente esos vehículos existan, esas camionetas, esos camiones, esos automóviles, vayan y que les digan en dónde son los encierros, dónde los guardan. Platícanos un poquito de esto. Sí, efectivamente. Mire, hay estas situaciones, en especial los transportistas, quien comenta que todo. Y resulta que el domicilio, vamos al domicilio, ¿verdad? Y pues es la oficina administrativa, cumple con todos los requisitos y demás, pero no están los camiones. Y dice la autoridad, a ver, no existen, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Por obligación, pernoctan en algún lugar, ¿verdad? Queremos pensar si son camionetas de mudanza, ¿verdad? Decimos ahí, pernoctan en algún lugar, ahí está. Pues le podemos demostrar a la autoridad que sí tenemos ahí un estacionamiento, tomamos fotografías y tenemos contrato para el estacionamiento, porque normalmente no tenemos un gran estacionamiento para tenerlos en el domicilio. Habrá lugares donde sí, ¿verdad? No hay problema, le demuestro con qué es mi propiedad y tengo 3 hectáreas, ¿verdad? 10 camiones porque caben, ahí pernoctan, ahí está. En caso contrario, les decía, tengo un contrato con un estacionamiento por ahí a 5 cuadras, hasta en otra colonia en ocasiones, porque no hay cerca. Ahí pernoctan los vehículos. Ahora, si estoy rentando ese lugar, pues yo sugeriría como aperturar como un establecimiento, ¿verdad? Sí. Es un almacén, una bodega, un estacionamiento como tal, porque además voy a reducir ese monto que estoy pagando, ¿no? Claro. Y sin ningún problema. Pero lo importante aquí es hacer las cosas, porque luego no se hace. Tenemos por ahí casos donde dicen, me dedico a la producción, soy productor de jitomate. Y supongamos que su domicilio fiscal es aquí, contador, aquí donde tienes tu despacho. Ahí está la administración principal, pero dudo mucho que las macetas se siembre, ¿verdad? El jitomate. Entonces, hay que utilizar un poquito la lógica. El lugar donde tengo mis bienes, el lugar donde realizo realmente la actividad, mínimo debe de estar, perdón, registrado como una sucursal, un establecimiento, sin problema alguno. Sí, claro, porque todo esto le da certeza, le da materialidad. Es más, hemos platicado en otros momentos de que ahorita la autoridad en diferentes actuaciones verifica incluso la materialidad de las operaciones. Lo acabas de mencionar. Rentamos, para el caso que estamos, el ejemplo que estamos tratando, rentamos unos terrenos grandísimos donde quepan los vehículos. Si lo rentamos, pues Contrato, ¿verdad? tenemos el contrato. Y si tenemos el contrato, podemos entonces presentar nuestro aviso aperturando también el otro establecimiento, porque tenemos el domicilio fiscal de las oficinas bonitas, donde llevamos la razón de negocio, van, nos visitan, etcétera, y los patios donde ahí se guardan los vehículos, a lo mejor se reparan también, se lavan, qué sé yo. Sí. Y entonces tenemos la apertura del establecimiento. Esto le da mayor certeza a la autoridad, porque incluso cuando se venga vamos a suponer el requerimiento, el primer requerimiento para que se aporten información y documentación a la autoridad,
pues podemos decirle, mira, autoridad, aquí está mi aviso previo a tu requerimiento. Aquí está el contrato, aquí están las fotografías, etcétera. No perdamos de vista que incluso ya la ley ya contempla el tema de la utilización de la tecnología para efectos de la geolocalización. Ya lo señala con precisión. Recordemos que si la autoridad distingue, tenemos que ajustarnos. Si la autoridad no distingue, bueno, pues está un poco ambiguo el tema de la aplicación estricta. Vimos lo de los contratos, la materialidad. Perdón, regresando a la idea. Y entonces, cuando la autoridad ya va a verificar el domicilio, desde ahí empieza a verificar la materialidad, porque pide, a ver, si eres persona moral, muéstrame por favor el instrumento público, el acta constitutiva. Oye, ¿rentas? Tu contrato. Muéstrame el CFDI por el pago del arrendamiento más reciente. ¿Ves? Efectivamente. ¿No? Sí. Oye, ¿tienes trabajadores? ¿Cuántos tienes? Entonces necesito que me des la liquidación ante el Seguro Social para ver que efectivamente tengas a los trabajadores. No nada más me digas, sí los tengo, pero pues yo les pago aquí en efectivo como a la antigüita era. Toda esta serie de elementos, desde la verificación del domicilio ya estamos viendo que la autoridad busca que haya materialidad, razón de negocio. Efectivamente. Y aquí no debemos de perder de vista que las autoridades tienen convenios de colaboración y bien toca la puerta del Seguro Social. Aquí me estás declarando, estás emitiendo tus famosos CFDI de nómina de 5, en el Seguro Social tienes 10 y estás pagando el impuesto sobre nóminas de 3. Entonces, ahí ya no cuadra, ¿verdad? La autoridad fiscal, en este caso SAT, tiene convenios, bueno, hasta con el registro civil para nacimientos, defunciones y matrimonios, ¿verdad? Entonces, imagínense si tiene o no tiene elementos para verificar la información. Sí, es cierto. Y cuando platicamos del tema de la simetría, de las igualdades, para efectos de facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sean por caducidad de las que establece el 67 del Código, o de prescripción de las que establece el 146, que nos habla de 5 años, nos volteamos para la parte de los derechos del contribuyente de solicitar. Pero bueno, no importa. Únicamente que hablemos de la parte, no voy a ahondar en el tema, del tema de la simetría. Ok. El tema de la simetría. Miren, aquí hay algo muy importante, porque luego perdemos saldos a favor, porque pensamos que las cosas son así. Bueno, resulta ser que presento una declaración en enero de 2024, ¿verdad? X, 31N. Manifiesto un saldo a favor. Precisamente por esa simetría, tenemos 5 años para solicitar el saldo a favor. Prescribe nuestro derecho de la autoridad fiscal, caducan o prescriben sus facultades. Aquí con nosotros prescribe nuestro derecho, pero resulta ser que presento mi declaración, pasan los años, 3 años después, analizando, revisando, cambié de contador o lo que sea, ¿verdad? Doy marcha atrás y me doy cuenta que me equivoqué en algo de esa declaración, llámese un pago definitivo de IVA, llámese un pago, una declaración anual de impuesto sobre la renta o lo que sea, aquello que me originó el saldo a favor. 3 años después, me percato
y presento una declaración complementaria. Pues resulta que ahí ya reviví nuevamente mi derecho, ¿verdad? Ya pasaron 3 años, pero empiezo a contar mis 5 años, mi nuevo récord, digamos, mi nuevo derecho, a partir de cuando presento la declaración complementaria. Ya gané, ya tengo otros 5 más 3, ya fueron 8, ¿verdad? Exacto. Nada más hay que tener cuidado de no presentar o no modificar información por la cual la autoridad nos pudiera sancionar, como son las pérdidas. Recuerden una parte. ¿Me recuerdas que hablemos un poquito de las pérdidas? Bueno, y resulta que 3 años después presento mi complementaria y por X o Z pasan otros 3 o pasan 4 y tengo necesidad, o bien se trata de IVA que no toqué y no tengo todos los elementos, normalmente papeles de trabajo, no tengo el soporte. Y detecto que por ahí también me equivoqué porque no se vale presentar declaraciones o no se sugiere presentar declaraciones complementarias por presentar. También foco rojo. Y pasan 4 años más. 4 más 3 son 7. Y presento una segunda complementaria. 32 del código, ¿verdad? ¿Cuántas puedo presentar? ¿Cuántas declaraciones complementarias? También hay que cuidar el límite. Que si me la requiere la autoridad, la presento. Sabes que tú me la requeriste y la tuve que presentar. Ya era la tercera, la cuarta. Pero por mí, cuido esa parte. Presento la segunda complementaria 4 años después. 4 más 3 son 7. Y vuelvo a reactivar mis derechos. Empezamos la cuenta 5 años más. Así es. 5 más 4 más 3, 12 años. 12. Vengo entonces a largo mi periodo, ¿verdad? No nada más va a prescribir los 5 años. Todo depende de cómo. Hay que cuidar la presentación de declaraciones complementarias. Sí, que no se vuelva a presentar por presentar de manera impune, porque también se está abriendo la puerta para que la autoridad pueda iniciar facultades de comprobación, Así es. no nada más por ejercer el derecho de la devolución, sino que también la autoridad dice, eso está un poco raro en la presentación y me están modificando estos renglones, que a criterio de la autoridad dice, pues los modificaron, los aumentaron, después los disminuyeron, después volvieron a hacer no sé qué cosa, esto y lo otro. Pues yo creo que no estaría de más poder mandar llamar al contribuyente y que nos aclare esta situación por cualquiera de los mecanismos que la autoridad utiliza, llámese vigilancia profunda, llámese cartas de invitación o, lo más serio, facultades de comprobación. Así es, hay que tener mucho cuidado. No se trata de que para revivir, decimos, ¿verdad? Queremos revivir a los muertos, para revivir el periodo, ¿verdad? Ganar tiempo. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Sí, Ok. sí, efectivamente. Simplemente un tip de las pérdidas no es el tema. Hay que, como decimos los contadores, hay que arrastrar las pérdidas. Acuérdense que por ahí dice el código, y cuando tienes derecho a disminuir las pérdidas no lo haces, vas a perder el derecho. Pues mucho ojo. Me tocó por ahí alguien que prácticamente lloraba, ¿verdad? En aquel tiempo 20 millones era muchísimo dinero. No arrastraron las pérdidas y perdió la empresa 20 millones de pesos. Hoy 200 sería el equivalente, más o menos. Sí. 200 millones. Hay que tener cuidado. Porque además, lo interesante en esas situaciones es que algunas de las deducciones que generaron el saldo a favor fueron deducciones autorizadas para renta. ¿Ves? Y estas deducciones pudieron haber contribuido para generar una pérdida real, Así es. natural, Sí. sin Sí. que sea motivo de objeción por parte de la autoridad. Entonces, un derecho ganado por el contribuyente, es decir, las voy a amortizar
como conforme me da la ley, me lo permite en el plazo de los 10 años, etcétera, y además tengo unos saldos a favor, bueno, si es un derecho ganado, pues que lo ejerza, pero si por negligencia de quien les lleve sus asuntos, falta de conocimiento, falta de interés, porque puede haber mucho conocimiento, pero realmente no hay interés en hacer las cosas. O miedo. El miedo, ahorita que lo comentas, el miedo es paralizante, lo platicábamos para efectos hasta de cuando hace uno Sí. un examen puede estar el estudiante, llámese un alumno de cualquiera de nosotros o nosotros haciendo un examen y está uno perfectamente bien preparado, pero el miedo bloquea absolutamente, nubla el razonamiento, la memoria a corto plazo, etcétera, porque se involucran las emociones con la memoria. Y bueno, es todo un tema esto. Entonces, pues si sabemos hacer las cosas, no tenerle miedo. Si nos apegamos a lo que dice la ley, no le tengamos miedo. Si nos queremos brincar la ley porque dicen, no, es que mi cliente quiere que le haga así, pero yo sé que no es lo correcto. Si por darle gusto al cliente vamos a transgredir lo que dice la ley, pues probablemente después nos van a mandar llamar o al cliente, al contribuyente, lo van a mandar llamar y a decirle, oye, ¿por qué tomaron esta decisión? ¿Por qué hicieron esto? Exactamente. Y tengamos la plena confianza de que si las cantidades, los saldos a favor existen, la autoridad no los va a devolver, no tiene para dónde hacerse, decimos, ¿verdad? O sea, existen, tengo el soporte, tengo toda la información, toda la documentación. ¿Qué puede pasar? Que me requieran, que aporte la información y no pasa nada, pero si desde que me requiere no aporto la documentación, ¿verdad? Y me da por desistido, ahí está rechazado, ¿verdad? Me da por desistido. Decíamos hace rato que no es lo mismo si te dice que doy por desistido, me rechaza la solicitud porque no atendí el requerimiento en su totalidad, porque la información no fue la correcta. Pues tengo toda la oportunidad de conjuntar la información y cuando solicite nuevamente ese saldo a favor, ya no me espero que me requieran. Ahí hay la opción de subir tantos archivos como sean necesarios. Es más, pudiera yo realizar un escrito, ¿verdad? Un escrito libre indicando el archivo tal, de adjunto tal, igualito que se estuviera solventando el requerimiento. Requerimiento que no cumplí conforme lo que me pedía el autor. Y no voy a tener ningún problema. Ahora sí, tengo que preocuparme si no tengo la documentación o información idónea. Entonces, sí, preocúpate. Pero ¿de qué se trata? Nada más de trabajarle un poquito y tener toda la información. La tenemos, ¿verdad? Tenemos la información, entonces no habría problema. ¿Cuál temor? Y hay el soporte. Efectivamente. Y fíjate que mencionas algo muy importante, yo creo que lo tocaremos ya en la recta final, si nos da tiempo, y si no, vemos si alguien lo preguntó. Que no confundamos los términos de desistir y negar, porque tienen consecuencias jurídicas completamente diferentes. Es más, el contribuyente puede desistirse de manera voluntaria del trámite sin necesidad de que la autoridad le desista el trámite. Efectivamente. Y a veces es conveniente para que no quede en su expediente una manchita roja de decir, pues es que lo requerimos, no aportó la información o no aportó lo correcto, etcétera, lo desistimos y ya le queda la manchita. Ante una situación así, el tip, que además es un tip legal que nosotros les damos, es que si no se tiene los elementos para continuar con el trámite,
de manera voluntaria el contribuyente se desista, reúna la información y la documentación y entonces inicie nuevamente con el trámite. Sí, y es muy sencillo el desistimiento, ni siquiera tienes que hacer un escrito, ¿no? Te metes a la página y ahí donde solicitaste, ¿verdad? Hay un botoncito incluso, ¿no? Desistimiento, se acabó. ¿Sí? No te preguntan por qué lo haces, muy simple, pero bueno. Pues estamos llegando prácticamente, Mago, a la recta final de nuestra plática. Y en ese momento yo no sé qué tan nutrido esté el tema de las preguntas que nos estén haciendo, pues, el auditorio que nos hizo favor de conectarse el día de hoy. Recuerden ustedes que también este video, esta plática se va a subir a YouTube, pero este es el momento para que ustedes nos puedan hacer sus preguntas y nosotros con todo gusto se las vamos a contestar. La maestra Margarita las atenderá al igual que su servidor. Y para ello vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas, en donde nos va a ayudar el contador René González Alvarado, que siempre amablemente y gustosamente está con nosotros en las pláticas en esta etapa de la sesión de preguntas y respuestas, para que nosotros podamos responder la mayor cantidad de preguntas de acuerdo a cómo nos den los tiempos. No sé si estás de acuerdo. Sí, claro, por ¿Sí? supuesto. Sí. Entonces, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, si nos lo permiten. Y pues no sé, aquí nuestro equipo, nuestros técnicos, suspendes un momentito, unos segundos. Vamos a suspender un momento la transmisión mientras nos acomodamos aquí en la mesa para estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues ya se incorporó aquí nuestro amigo y compañero, el contador René González, que nos va a hacer favor pues, de decirnos cómo ha estado la audiencia. Bien, hay algunas preguntas interesantes, yo creo que todas son buenas, vamos a dar prioridad, algunas creo que ya las fueron contestando, las voy a ir enunciando, solamente las voy a enunciar, pero creo que ya se fueron contestando, ¿no? Porque por ejemplo la primera que nos hicieron nos dice, ¿cuánto tiempo tiene el SAT para resolver una solicitud de devolución? Ya 25. Bien. Yes. Dice, ¿qué pasa si el SAT niega la devolución del saldo a favor? ¿No? Y que es un poquito con lo que mencionabas hace un rato de desistimiento, la negación, ¿no? En este caso nos preguntan, ¿qué pasa si el SAT niega la devolución? Hay que interponer un medio de defensa. La sugerencia es aprovechar las facilidades o lo sencillo de un recurso administrativo, recurso de revocación, porque ahí no necesitamos un abogado, digo, no es menospreciar a los abogados, ¿verdad?
Pero Claro. nosotros como contadores podemos ayudar a nuestro cliente tramitando o interponiendo el recurso de revocación, aunque luego tenemos la creencia de que como es la autoridad, la propia autoridad que va a resolver, siempre le va a dar la razón a la autoridad, pero créanme, no es así. La autoridad, en este caso la Administración Desconcentrada Jurídica, no va, ¿cómo diríamos? No va a soslayar los errores de la autoridad, como es la autoría. No conviene invertirle mucho dinero a algo que saben que se va a perder. Entonces, si sí procede, va a ordenar mínimo que se emita una nueva con todos los argumentos, ¿verdad? O bien que autorice por ser procedente en una información. Y si no, bueno, nos vamos ya a los medios de defensa. Que después nos preguntan, creo que las enunciaron. Dicen, ¿cuáles serían las causas más comunes para que la autoridad niegue una devolución de IVA? Una de las más obras que hay, ¿verdad? Y si pensamos que solo en México ocurre o es tan complicado solicitar una devolución de un impuesto al consumo, pues no, fíjense que en Latinoamérica o en el mundo hay también países donde los contribuyentes se quejan de lo mismo. Digo, no es para que nos conformemos, pero es algo que se da, ¿qué diríamos? Para que no se escuche tan golpeado, por el mal uso que hacemos de esta figura. Y después nos preguntan, yo creo que es un poquito con el tema que estamos viviendo día a día de la plataforma, porque nos dicen, si no tengo los complementos de pago en el mes que se acredita el IVA y se origina el saldo a favor, si me los entregan de forma extemporánea, ¿en qué mes sería acreditable el IVA? ¿En el mes en que se pagó o hasta que tenga el complemento de pago? Diríamos que conforme a la ley, cuando se pagó, pero bueno, si lo pagué en enero y me están emitiendo hoy los complementos de pago y le están asentando la fecha de pago en enero, no va a jalar en automático el sistema. Muy bien, muchas gracias. Después nos preguntan, ¿qué porcentaje del IVA acreditable debo integrar para solicitar el IVA a favor? ¿Hay un porcentaje mínimo que nos pide la autoridad? ¿En el formato electrónico nos habla del 80-90% o hay una cantidad No, mínima? que aquí la sugerencia es que si estoy presentando mi DIOT, ¿verdad? ¿Eres a la DIOT, contador? No, yo creo que la pregunta iba en el formato electrónico, si tenemos que integrar algún saldo Papel de del trabajo. Exacto. No nos pide un papel de trabajo el propio aplicativo. Si nos los pide la autoridad nos va a pedir a lo mejor un 20% o a lo mejor nos va a requerir específicamente de un proveedor o nos va a decir que le acreditemos el 100%. Es que eso sí es a criterio y de acuerdo a la naturaleza de las operaciones del contribuyente, porque vamos a suponer que tiene 4 o 5 proveedores que son muy importantes, muy representativos, y que la suma de todo ese IVA representa tranquilamente el 70% de todo su acreditable. Entonces, a criterio de la autoridad, va a decir, necesito que me integres del proveedor A o del B, que le des un alcance del 100% si quiere verificarlo así, o que le des un alcance del 70% en la integración, etcétera. Eso sí es como la autoridad lo... Está un poquito ambigua, Sí, ¿verdad? claro. Está El ambigua. IVA debo de pagar el 100% del Claro. IVA que estoy pagando, ¿verdad? Sí. O sea, no pagar el impuesto, lo debo de pagar a quien me está Prestando el servicio. prestando el servicio Muy bien. o vendiendo un bien. Ok, correcto. Después nos preguntan, ¿el IVA retenido pagado indebidamente se puede compensar o debo solicitar su devolución? El IVA retenido tiene derecho a solicitarlo a quien se lo retuviera. Ok. Después creo que esto también lo hayan contestado, porque nos preguntan, ¿qué plazo tengo para solicitar la devolución de un saldo a favor? ¿Prescribe el derecho para solicitarlo? Creo que lo habían mencionado por las declaraciones, ¿verdad? Hablamos 5 años,
12, ¿verdad? Correcto, por acá también nos están haciendo otras preguntas. Dice, tengo un límite de saldo a favor para que la devolución sea en automático por medio de la declaración anual o el monto que se debe pagar debe ser por fe. Yo creo que aquí nos hablan de Impuesto el impuesto de la renta, ¿no? personas físicas, ¿verdad? Probablemente sí, ¿no? ¿Se tengo un monto? Dice, tengo un límite de saldo a favor para la devolución sea en automático por medio de la declaración anual, o sea, el monto que se debe hacer por fe. 100,000 pesos. 100,000 pesos del ICR, yo creo que se Así refiere es. a ICR porque habla de declaración anual, ¿no? Después nos dicen, buenas tardes por la invitación, ¿puedo compensar IVA a favor del ejercicio 2023 al ejercicio 2020? ¿Cuántos años tengo para sortear la devolución? Son dos preguntas. Es que para empezar, el IVA no se compensa, se acredita, ¿verdad? No, la figura de la compensación universal quedó fuera desde 2018, ¿verdad? Donde se podía todo contra todo, algo que a mí me parece bastante bueno, ¿verdad? Tan simple, eres tu autoridad que me debe, yo te debo, no importa de qué sea, pero bueno, tus razones tuvieron, ¿verdad? Para dar la compensación universal. Entonces decimos que el IVA se acredita a IVA contra IVA, ¿verdad? Acreditamiento. Y el plazo, es el plazo para solicitar la devolución, ya mencionábamos que son Los 5 años. los 5 años. Correcto. También por acá nos están preguntando. Lo más que tengo aquí dice, también otra de plataforma de IVA, nos dice, si en la plataforma de la declaración de IVA no corresponde a los datos de la determinación del saldo a favor conforme a flujo, ¿es impedimento para que me devuelvan el saldo a favor de IVA? Recordemos que hoy en día tiene en especial relevancia la emisión de los FDI. ¿De qué forma? PPD decimos, ¿verdad? Pago en parcialidades o diferido, o el famoso PUE, pago en una sola exhibición, y los complementos de pago, ¿verdad? Importantes. Créanme que si todo lo hacemos conforme lo indica, ¿verdad? La ley, va a cuadrar. Va a cuadrar. Ya revisamos febrero y estamos por ver marzo, ¿verdad? Febrero cuadró perfectamente. ¿Por qué? Porque ya le batallamos en enero. Pero ya aprendimos. Correcto. Después nos preguntan, si presenté declaración de IVA en ceros, ¿debo de presentar la DIOT también? Aquí va en dos vertientes, me imagino. Una, si no tengo operaciones, ¿verdad? No hay ingresos, ni hay deducciones o acreditamientos, perdón. Entonces sería en ceros porque no hubo operaciones de ninguna índole. Sí se vale presentar porque hay contribuyentes que durante 6 meses, 7, un año, ¿verdad? No tienen operaciones absolutamente de nada. Y la otra es si por la mecánica de cálculo me surge en ceros, ni a favor ni en contra, cosa que, perdón por la expresión, pero bien difícil. Complicado, ¿Verdad? claro. Y decimos, la autoridad se estará chupando el dedo para que cuadre perfectamente. Cuidado, cuidado. Ajustamos, ¿verdad? Nos hacen una, pero no queda claro, porque dice, si soy física, ¿procede la sucesión para soltar la devolución o entra automáticamente? Creo que se refiere a una, no sé si sea una sucesión testamentaria. Híjole, a ver si nos pudieran hacer más clara la pregunta. Nos da Replantearla tiempo, con por más favor. claridad. Y luego nos dice, hablando del tema de prescripción de la solicitud de un saldo a favor, que el día de hoy presento una declaración por primera vez que corresponde al ejercicio 2016 como ejemplo y determino un saldo a favor, puedo solicitar la devolución aunque ya hayan pasado 5 años de cuando debí haber presentado la declaración. Encontrar con un grave obstáculo. La plataforma del SAT no te va a permitir, no te va a habilitar la declaración de 2016, excepto que hayas presentado ya una declaración anterior. Y la otra, pues si apenas lo vas a manifestar, ya no se puede.
ya prescribió tu derecho. Ahorita estamos con de 19 a la fecha. Correcto. Luego nos preguntan, ¿por qué razón si soy una empresa de nueva creación no me devolverían los saldos a favor? No habría problema siempre y cuando la autoridad te requiera información o documentación y la proporciones. El problema es cuando, ejemplo, una gasolinera. ¿Cuántos años tarda una gasolinera en instalarse? Por lo menos 2, 3 años desde el Ok. proceso de construcción. Y luego ponemos la gasolinera en el kilómetro X, ¿verdad? De tal carretera. Ujú. Y no hay nada. 1 año, 2 años, no hay nada. ¿Por qué? Y ahí en mi domicilio fiscal, ¿verdad? Va la autoridad a realizar la verificación y no encuentra nada. Todo está ahorita en proceso, ¿verdad? Ya pagué el terreno, estoy tramitando todos los permisos que cuestan bastantito, pero estoy localizable en algún domicilio, ¿verdad? Y por lo menos debiera de haber, digo, no se trata de hacer gastos porque sí, pero ahí debiera de haber alguien que dé información. Correcto. Y una pregunta que va encaminada a eso, porque dice, buenos días, en ejemplo que pone de empresas de producción, el área de producción es distinta al domicilio fiscal, ya que refiere a la toma de decisiones. Es viable la oficina muy bonita, es donde se encuentra el área directiva y no por ello es incongruente. Nos hace un poco de Y si ponemos un ejemplo, ejemplo, ¿no? debiera de existir en esa área que menciona como de producción, debiera de estar aperturado en el SAT un establecimiento, ¿verdad? Mínimo, una sucursal, un establecimiento. Que después nos dicen, esto es más bien para renta, dice, ¿puedo hacer deducible una factura con forma de pago PPD y que la pagué en un mes y el proveedor a la fecha de pago de impuestos no ha emitido el complemento de pago? ¿Es deducible? Esto es más en materia de renta que de IVA, ¿no? Pero sí, sí es deducible porque Sí, con finalmente ley, sí. ¿no? Habría que ver qué resuelve la autoridad. Y lo mismo, la que sigue, dice una factura con forma de pago puede y que no se paga en el mes de emisión y se paga el mes siguiente es deducible. Pues sí, para efectos de renta sería deducible, para efectos de IVA hasta que se pague y tengamos el complemento, ¿no? Después nos dicen, tampoco se podría acreditar del 2023 para el 2020, ¿verdad? No hay jurisprudencia al respecto. Habría que checar, hablamos de compensación, existía, que no lo he checado últimamente, un criterio normativo que si bien es cierto no es ley, pero si nos beneficia y está vigente, habría que checar si puede hacer una compensación hacia atrás. ¿Sí? Y por último, sí nos dijeron de que si era una sucesión testamentaria, entonces ahí realmente el acreditamiento del IVA o la solicitud de devolución del IVA en una sucesión testamentaria requería Eh, Aquí, en el albacea. así es, la sucesión testamentaria opera de la siguiente manera, ¿verdad? También eres abogado, ¿verdad? Estoy en esa parte. Ok, me corriges. La sucesión testamentaria para el SAT aplica de la siguiente manera. Fallece la persona, ¿verdad? Normalmente la esposa, si falleció el señor, si fallece el señor, que es el contribuyente, la heredera universal es la esposa o es un hijo. Tienen su testamento, ¿verdad? Ya está hecho. O no lo tienen. Tendrían que declarar sucesión testamentaria, hacer todo el procedimiento. En esa sucesión, me corrige si me equivoco, en esa sucesión se nombra el albacea. Ese albacea funge como representante legal de la sucesión. Tiene que tener su firma electrónica y demás, ¿verdad? Y este va a cumplir a nombre del finado con todas las obligaciones hasta en tanto se adjudiquen los bienes. Una vez que se adjudican los bienes, ahora sí, hacemos ante el SAT una cancelación de la sucesión. Antes presentamos un aviso de apertura de sucesión. Apertura de sucesión, se adjudican los bienes. Mientras tanto, las declaraciones, los FDI, todas las obligaciones siguen cumpliéndose o siguen acumulándose al final, en nombre del fin. De cuyos. El de cuyos, exactamente. Correcto. Ok.
Bueno, pues se quedaron algunas preguntas, pero por tiempo yo creo que ya no nos da el espacio para poderlas contestar. Vamos a contestárselas de manera electrónica. Pues muchas gracias por su participación. De todos modos, les recordamos que esta sesión, como ya se ha mencionado, se sube a nuestras redes sociales y gracias.